Mi novia rompió conmigo después de que su hermana la convenciera de que yo no era digno de ella, pero se arrepintió cuando se dio cuenta de que yo realmente soy feliz con otra persona. Esta historia se titula Mi prometida rompió conmigo después de que su hermana la convenciera de que yo no estaba a su nivel, pero luego se arrepintió y apareció suplicando en mi puerta. Hola a todos, antes de comenzar con el video de hoy, necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo algo de tracción, y suscribirse es una de las mejores maneras en que pueden apoyarnos. Es rápido, gratuito, y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido increíble. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Sigamos haciendo crecer este canal juntos. Muchas gracias. Ahora, comencemos con el video. Estoy usando una cuenta secundaria porque algunas personas conocen mi cuenta principal y toda esta situación sigue siendo bastante reciente. Además, estoy escribiendo esto desde el móvil a las 3 a.m. porque no puedo dormir, así que disculpen si el formato es un desastre. Supongo que debería comenzar con algo de contexto sobre mí, ya que es bastante relevante para entender cómo se desató todo este desastre. Tengo 29 años y crecí en Grand Rapids, Michigan, en una familia de clase media típica. Mi padre tenía un pequeño pero exitoso negocio de fontanería que construyó desde cero. Literalmente empezó solo con una furgoneta y ahora tiene 15 empleados. Mi madre era una maestra de primaria increíble, a quien todos en nuestro vecindario conocían y querían. No eran ricos ni nada por el estilo, pero me enseñaron que el trabajo honesto y una buena administración del dinero eran las claves para una vida estable. Tal vez por eso terminé convirtiéndome en asesor financiero. Lo sé, no es precisamente la carrera más emocionante del mundo. Cuando le digo a la gente a qué me dedico en las fiestas, sus ojos suelen perder interés más rápido que un donut de Dunkin' cubierto de glaseado. Pero sinceramente me encanta mi trabajo. Hay algo realmente satisfactorio en ayudar a la gente común a organizar sus finanzas y planificar su futuro. Además, el salario no está nada mal, especialmente después de que me hicieran socio en mi empresa el año pasado. En fin, volviendo al verano de 2018, mi amigo Mike organizó una barbacoa enorme en su nueva casa. Ya saben cómo son estas reuniones, la parrilla encendida todo el día, neveras llenas de cervezas artesanales, porque ya somos adultos, jaja. Y siempre hay alguien que trae una guitarra, aunque nadie se la haya pedido. Casi no fui porque tenía un montón de informes de clientes por terminar, pero Mike literalmente me amenazó con ir a buscarme si intentaba escaquearme, y fue ahí donde conocí a Sara. Dios santo, chicos. ¿Alguna vez han tenido uno de esos momentos en los que ven a alguien al otro lado de la habitación y todo lo demás simplemente desaparece? Eso me pasó cuando vi a esta pelirroja impresionante riéndose de algo junto al fuego. Tenía unos ojos verdes increíbles y llevaba un vestido veraniego simple, pero de alguna manera lograba eclipsar a todos los demás. Resulta que Sara trabajaba en marketing para una startup tecnológica en el centro de la ciudad. Era increíblemente inteligente, podía hablar de cualquier tema y tenía esta extraña obsesión con los podcasts de crímenes reales que por alguna razón me pareció entrañable. Terminamos hablando hasta las 3 a.m. en el porche trasero de Mike, mientras el resto de la gente ya se había ido o se había quedado dormida. Las cosas avanzaron rápido después de eso. Nos mudamos juntos al cabo de un año porque, de todos modos, ya pasábamos todas las noches en casa del otro, así que financieramente tenía sentido. Una vez asesor financiero, siempre asesor financiero, jaja. El verano pasado le propuse matrimonio durante un viaje a Traverse City. Hice todo el montaje romántico de la puesta de sol en la playa. Ella lloró, yo lloré, los extraños en la playa aplaudieron. Fue perfecto. Nuestra vida juntos era, en serio, era todo lo que siempre había querido. Teníamos esta rutina increíble. Yo me levantaba temprano para hacer el desayuno, aprendí a preparar unas tostadas francesas espectaculares que Sara juraba que eran mejores que las de su madre. Su madre lo confirmó, por cierto. Tomábamos café juntos, hablábamos de nuestros planes para el día y luego íbamos al trabajo. Por las noches cocinábamos juntos mientras bailábamos música de los 80, ella me enganchó a Tears for Fears, o hacíamos maratones de cualquier serie nueva que encontráramos. Los fines de semana eran lo mejor. A veces hacíamos pequeños viajes por carretera a pueblos aleatorios de Michigan, probando restaurantes locales y visitando atracciones turísticas raras. Descubrimos una tienda de pasteles increíble en medio de la nada, por la que manejábamos una hora solo para comprar. Otros fines de semana simplemente nos quedábamos en casa, hacíamos jardinería, me obsesioné con cultivar vegetales durante la pandemia, o invitábamos amigos para noches de juegos. Éramos esa pareja que la gente miraba y decía, metas de relación. Ya saben, el tipo de pareja que realmente disfruta pasar tiempo juntos y no solo lo publica en redes sociales. Teníamos nuestras discusiones, claro, pero siempre eran por tonterías, como de quién era el turno de limpiar el baño o si la piña pertenece en la pizza. Por supuesto que sí, atrévete a debatirlo conmigo. También teníamos muchos planes para el futuro.
Ya habíamos elegido el lugar para la boda, empezado a buscar casas en un barrio encantador cerca de mi oficina e incluso hablado de nombres para nuestros futuros hijos, aunque acordamos esperar unos años para eso. Sara tenía todo un tablero de Pinterest lleno de ideas para nuestra casa soñada. Quería una de esas islas de cocina elegantes y un rincón de lectura junto a una ventana tipo bahía. Yo estaba ahorrando para hacer que todo eso se hiciera realidad. Mirando atrás, supongo que tal vez todo era demasiado perfecto. ¿Sabes cuando dicen que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea? Sí. Resulta que eso también aplica para las relaciones. Porque justo cuando pensé que tenía todo resuelto, justo cuando todas las piezas de mi vida finalmente estaban encajando, fue cuando la hermana de Sara, Polly, decidió hacernos una visita sorpresa. Antes de entrar en el caos absoluto que Polly provocó, necesitas entender quién es ella. ¿Conoces a esas personas que hacen de ser influencer toda su personalidad? Esa es Polly. Pero multiplícalo por 1000 y agrégale una buena dosis de complejo de superioridad. Imagínate esto, mientras Sara y yo construíamos nuestra vida en Michigan, viviendo en nuestro acogedor apartamento con nuestro gato rescatado, Mr. Whiskers, sí, nombre básico, pero ya venía con él, Polly estaba viviendo lo que ella llamaba su mejor vida en Miami. Y con su mejor vida me refiero a publicar historias diarias en Instagram sobre su grind emprendedor, mientras en realidad vivía del dinero de sus padres. No tengo nada en contra de la gente que recibe ayuda de sus padres, pero al menos sé honesto sobre ello, ¿no? Polly tenía 32 años, pero actuaba como si estuviera atrapada en sus 21 para siempre. Su biografía de Instagram literalmente decía, CEO de vivir la vida, sí, con el emoji de brillo incluido. Vendía planes de entrenamiento ridículamente caros en línea, 299 por un simple PDF de ejercicios básicos que podrías encontrar gratis en YouTube, pero de alguna manera tenía como 50.000 seguidores que se tragaban todo lo que publicaba. Su contenido era puro boss babe por aquí y crea tu propia realidad por allá. Pura positividad tóxica envuelta en un filtro de Facetune. Lo que realmente me molestaba era lo diferente que era Sara cuando su hermana no estaba cerca. Sara era una persona sencilla, genuinamente divertida y con la que se podía hablar de cualquier tema. Los fines de semana, Sara hacía voluntariado en el refugio de animales local, conocía a todos nuestros vecinos por su nombre y le llevaba sopa a nuestra vecina anciana, la señora Johnson, cuando no se sentía bien. Era una buena persona, de verdad. Pero cuando Polly aparecía, era como si se activara un interruptor en la mente de Sara. De repente, empezaba a hablar de forma diferente, usando todas estas frases raras de influencer como «manifiesta tus sueños» o «alinea con tu verdad». Se volvía súper insegura con todo. Nuestra casa, su trabajo, incluso su forma de vestir. Hubo una vez en que literalmente lloró porque no teníamos uno de esos estúpidos letreros de neón que dicen «Good vibes only» en nuestra sala. Al principio intenté ser comprensivo. Lo entiendo, la dinámica entre hermanos puede ser complicada. Sara era la menor de 3. Su hermano Tom es genial. Es profesor de secundaria en Chicago. Pero Polly siempre había sido la emocionante, la estrella de la familia. Mientras Sara sacaba puros 10 en la escuela, Polly se escapaba a fiestas. Cuando Sara trabajaba arduamente para avanzar en su carrera de marketing, Polly estaba encontrándose a sí misma en Bali, lo que básicamente significaba subir fotos en bikini con frases inspiradoras. El verdadero problema comenzó unos 6 meses antes de que todo esto se desmoronara. Polly acababa de terminar con su último novio, un bro del mundo de las criptomonedas llamado Chad, y no es broma, ese era su nombre real, y decidió que tenía que compartir su sabiduría con Sara. Empezó enviándole mensajes larguísimos sobre cómo el matrimonio era una construcción social diseñada para limitar el poder femenino y cómo asentarse en los 20 era básicamente rendirse en la vida. Al principio Sara solo se reía. Me enseñaba los mensajes y bromeábamos sobre lo ridículos que eran. Pero luego Polly empezó a ser más agresiva. Le enviaba a Sara enlaces de artículos sobre las altas tasas de divorcio en los matrimonios tempranos, la etiquetaba en publicaciones de Instagram sobre vivir tu verdad y no conformarte. Era como un veneno constante, gota a gota. Recuerdo una noche en particular, unas 2 meses antes de que todo se fuera al carajo. Estábamos cenando con Polly durante una de sus visitas sorpresa. Aparecía de repente, diciendo que estaba por la zona, aunque viajar de Miami a Michigan no es precisamente un trayecto casual. Durante toda la cena no hizo más que hablar de su increíble vida. Las fiestas, los hombres, los eventos de networking, que en realidad eran solo más fiestas. Luego miró a Sara con esta expresión falsa de preocupación y le dijo: «¿No extrañas vivir aventuras, hermana? ¿No quieres algo más que esto?» Lo dijo mientras hacía un gesto con la mano hacia nuestro apartamento,
nuestro hogar, el que habíamos construido juntos. Sentí como la sangre me hervía. Pero Sara simplemente se quedó ahí, moviendo la comida en su plato, con la misma cara de alguien que acaba de enterarse de que Santa Claus no es real. Deberías haber dicho algo en ese momento. Deberías haber confrontado a Polly por su manipulación de mierda. Pero no quería causar drama ni hacer que Sara se sintiera incómoda. Además, honestamente no pensé que Sara llegaría a tomarse en serio el estilo de vida de Polly. Siempre había sido la sensata de la familia, ¿sabes? Apenas el fin de semana anterior habíamos pasado horas planeando las flores para la boda, riéndonos de cómo ninguno de los dos quería que pareciera algo sacado de Instagram. Dios, qué jodidamente ingenuo fui. Lo peor es que ahora, mirando hacia atrás, veo todas las señales de advertencia, como Sara empezó a pasar más tiempo en Instagram. Cómo se quedaba callada después de sus llamadas con Polly, su repentino interés en aplicaciones de meditación y diarios de manifestación. Era como ver a alguien siendo absorbido poco a poco por una secta, pero en este caso, la líder del culto era su propia hermana. Esta parte es difícil de escribir, incluso después de meses, pero ustedes merecen la historia completa, así que aquí va. Era un martes de abril. El clima finalmente empezaba a calentarse en Michigan y recuerdo haberme sentido estúpidamente feliz por poder salir con una chaqueta ligera al trabajo. La noche anterior, Sara y yo nos habíamos quedado hasta tarde planeando nuestra luna de miel. Estábamos pensando en hacer un road trip por el Pacífico Noroeste, recorriendo pequeños pueblos y parques nacionales. Ella estaba emocionada por encontrar esas atracciones turísticas raras como la bola de estambre más grande del mundo o alguna otra tontería por el estilo. Cosas de pareja nerd, ya saben. Aquella mañana empezó de una forma tan normal que duele recordarlo ahora. Me levanté a las 6:30 am, como siempre. Dejé salir a Mr. Whiskers de nuestra habitación, tiene la costumbre de dormir a nuestros pies, y comencé a hacer el desayuno. Era martes de tostadas francesas, el desayuno favorito de Sara. Había perfeccionado la receta con el tiempo. Pan brioche grueso, mucha canela, un toque de vainilla y ese jarabe de arce increíble que habíamos comprado en una pequeña granja de Vermont durante nuestro último viaje. Sara bajó con el suéter azul que le había regalado en Navidad. Parecía bien, tal vez un poco cansada, pero era martes por la mañana. ¿Quién no está cansado un martes? Desayunamos juntos, hablamos sobre la serie que habíamos empezado la noche anterior. Me dio un beso de despedida, me dijo que me amaba y salió para el trabajo. Recuerdo haber pensado en lo afortunado que era, en lo perfecto que era todo. Gracioso como la vida te da un puñetazo en el estómago justo cuando te sientes en la cima del mundo, ¿verdad? Tuve un día bastante normal en el trabajo, algunas reuniones con clientes, almorcé con un compañero, le envié a Sara un par de memes que me hicieron pensar en ella. Los dejó en visto, pero en ese momento no pensé mucho en ello. Alrededor de las 3 p.m. me mandó un mensaje diciendo que se iba temprano a casa porque no se sentía bien. Le ofrecí llevarle sopa de ese restaurante vietnamita que le encanta, pero solo respondió con un simple «No, gracias». Debería haber sabido que algo pasaba en ese momento. Sara nunca rechazaba sopa pho cuando estaba enferma. Cuando llegué a casa a las 6 p.m., el apartamento se sentía raro. ¿Conoces esa sensación cuando entras en una habitación y puedes sentir que algo malo está a punto de pasar? Como si el aire se sintiera demasiado pesado. Sí, era exactamente eso. Sara estaba sentada en el sofá, ya con media botella de vino vacía. Ella nunca bebía durante el día a menos que algo estuviera realmente mal. Tenía una mirada vacía que nunca antes había visto en ella y evitaba mirarme directamente. Mr. Whiskers, que normalmente corre a recibirme en la puerta, no aparecía por ningún lado. «Tenemos que hablar». Y sentí como el estómago se me hundió. Nadie en la historia de las relaciones ha dicho «tenemos que hablar» y lo ha seguido con buenas noticias. Me senté frente a ella, todavía con la ropa del trabajo, aún sosteniendo mi bolso con la laptop como si fuera un escudo. ¿Qué pasa? Aunque, en el fondo, una parte de mí ya lo sabía. Las señales estaban ahí, yo simplemente no había querido verlas. He estado pensando mucho, comenzó, dando otro gran trago de vino, sobre la vida, sobre lo que quiero, sobre todo. Mientras hablaba, hacía estos extraños gestos con las manos, algo que definitivamente había aprendido de Polly. Y simplemente, no creo que pueda seguir con esto. ¿Seguir con qué?, pregunté, como un maldito idiota, como si no supiera exactamente a qué se refería. Esto, Estados Unidos, la boda, todo. Hizo un gesto con la mano, señalando nuestro apartamento, nuestro hogar, el que habíamos construido juntos. El pingüino de cerámica ridículo que habíamos encontrado en una tienda de segunda mano, las fotos de nuestros viajes, la carpeta de planificación de la boda que estaba sobre la mesa del café. Siento que me estoy asfixiando. Y luego vino la parte que realmente me destrozó. Empezó a hablar sobre cómo últimamente había estado hablando mucho con Polly,
Cómo Polly le había abierto los ojos a todo lo que se estaba perdiendo, cómo necesitaba encontrarse a sí misma antes de poder establecerse. Era como escuchar a alguien recitar un guión de clichés de ruptura, pero con las palabras clave de Polly metidas en cada frase. Seguía diciendo cosas como vivir auténticamente y alinearme con mi verdad. En un momento, incluso dijo: «Necesito entender quién es Sara antes de poder ser Sara más alguien más». Quería gritarle: «Tú ya eres Sara, eres la Sara que ama los podcasts de crímenes reales, que odia el cilantro y que llora con los comerciales de comida para perros». Pero no dije nada de eso. Simplemente me quedé ahí, viendo cómo 5 años de mi vida se desmoronaban. Mientras Sara hablaba de crecimiento personal y viajes espirituales como si estuviera leyendo los pies de foto de Instagram de Polly. ¿Lo peor? Ya había empacado una maleta. Mientras yo estaba en el trabajo pensando qué tipo de sopa llevarle a mi prometida enferma, ella estaba metiendo su vida en una maleta. Se iba a vivir con Polly temporalmente mientras encontraba su camino. Antes de irse se quitó el anillo de compromiso, el que había pertenecido a mi abuela, Y lo dejó en la mesa del café como si no significara nada. como si fuera una baratija barata de bisutería de la que se había cansado. Después de que se fue me quedé sentado allí durante horas mirando ese anillo. Mr. Whiskers finalmente salió de donde quiera que hubiera estado escondido y se acurrucó en mi regazo, ronroneando como si supiera que lo necesitaba. Los platos del desayuno todavía estaban en el fregadero. Su taza de café, la que tenía zorritos pequeños y que le había comprado en nuestra primera Navidad juntos, Seguía en el lavavajillas. ¿sabes qué es lo realmente jodido? Esa misma noche, mientras yo estaba ahí tratando de procesar cómo mi vida entera se había hecho pedazos, Sara ya estaba publicando en sus historias de Instagram. Nada directo, por supuesto, ¿no? Solo una de esas frases vagas sobre elegirte a ti mismo y comenzar nuevos capítulos. Incluso le puso uno de esos filtros de atardecer, muy elegante, sí. Después de que Sara se fue, pasé por todas las etapas del duelo en unas 48 horas. Primero la negación. Literalmente me quedé sentado en nuestro sofá hasta las 4 a.m., convencido de que volvería en cualquier momento, diciendo que todo había sido un error. Luego, la ira. Puede que haya lanzado su estúpida taza de café de Good Vibes Only contra la pared. No me arrepiento. La depresión me golpeó fuerte. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo y me pasé 2 días tirado en el sofá, con Mr. Whiskers y restos de comida china como única compañía. Pero entonces pasó algo extraño, ¿eh? ¿Sabes cómo Netflix siempre pregunta ¿sigues viendo cuando llevas demasiado tiempo maratoneando una serie? Pues bien, cuando hice clic en sí por 100ª vez, noté algo. Sara seguía conectada en nuestra cuenta compartida, y en la sección de seguir viendo, había una serie que jamás había escuchado antes. Viendo a las 2 a.m., desde la casa de otro tipo. Sí, deja que eso se asiente un momento. Mi prometida, que hace menos de una semana planeaba nuestra boda y luna de miel, Ya estaba Netflix and chilling con alguien más. Y como aparentemente soy un masoquista, Y tal vez porque ya había tomado unas cervezas, decidí hacer un poco de investigación. Primer paso, Instagram. La cuenta principal de Sara era exactamente lo que esperaba. Muchas frases inspiradoras sobre nuevos comienzos y descubrirse a uno mismo, fotos de ella y Polly en clubes de Miami, lo típico del show post-ruptura en redes sociales. Pero entonces recordé algo. Sara tenía esta costumbre extraña de hacer cuentas separadas para diferentes cosas. Tenía una para publicar sobre los libros que leía, otra para sus intentos de cocina. Así que probé una corazonada, ¿no? ¿sabes cómo cuando creas una nueva cuenta de Instagram? ¿Te sugiere personas a seguir? Pues si usas el mismo correo electrónico en varias cuentas, todas quedan vinculadas entre sí. Me tomó unos 10 minutos probar diferentes combinaciones de sus nombres de usuario habituales, pero Dios santo, chicos, la encontré. Una maldita cuenta secreta de Instagram. Y déjenme decirles, lo que encontré me hizo darme cuenta de que toda nuestra relación había sido una mentira durante meses. La cuenta era privada, pero usó la misma contraseña de siempre, el nombre de su madre más su año de nacimiento. Le había dicho 1.000.000 de veces que usara contraseñas más seguras. Lo que descubrí fue como ver un accidente de coche en cámara lenta. Excepto que el coche era mi relación, y había estado en llamas durante meses sin que yo me diera cuenta. La cuenta estaba llena de mensajes directos entre Sara y Polly desde enero. Habían estado planeando toda esta escapada de la vida suburbana como si fuera un escape de prisión. Polly le enviaba mensajes larguísimos diciéndole lo orgullosa que estaba de que finalmente hubiera despertado y elegido su libertad. Había capturas de pantalla de conversaciones con un tipo llamado Jake, Un bro de las finanzas que Polly le había presentado en una fiesta en febrero. Cuando Sara supuestamente estaba visitando a sus padres. Los mensajes entre Sara y Jake me dieron náuseas. Nada explícitamente infiel, pero muchas conversaciones de «y sí» y coqueteos sutiles. ¿Y si nos hubiéramos conocido primero? ¿Y si no estuvieras comprometida? Mientras tanto, yo estaba en casa cultivando tomates en nuestro jardín y planeando citas sorpresa, como un maldito idiota. Pero aquí viene lo realmente jodido.
Todas esas veces, en los meses anteriores en las que Sara decía que tenía que trabajar hasta tarde, o que saldría con sus compañeras de trabajo, en realidad estaba en videollamadas con Polly y sus amigas de Miami, planeando su nueva y fabulosa vida. Incluso tenían un chat grupal llamado La Liberación de Sara, donde se burlaban de mí y de nuestra vida aburrida juntos. ¿Quieres saber qué tan detallado estaba todo esto? Tenían una hoja de cálculo. Sí, una jodida hoja de cálculo con pestañas para todo. Clubs que visitar. Hombres con los que salir. Sí, Jake no era el único. Un cronograma de transformación para Sara, con citas para extensiones de cabello, mantenimiento de uñas y algo llamado Tooth Gems. Tuve que buscarlo en Google, aparentemente es joyería para los dientes. Pero hubo una conversación de marzo que realmente me marcó. Sara había publicado una foto de nosotros en el cumpleaños de mi sobrino, Los dos cubiertos de pastel, porque mi sobrino de 5 años decidió que sería gracioso empezar una guerra de comida. Nos estábamos riendo, éramos felices, simplemente disfrutando el momento. Polly comentó en su chat privado: te ves tan básica aquí. No puedo esperar a que estés viviendo tu mejor vida con nosotras en lugar de jugando a la casita en los suburbios. ¿La respuesta de Sara? Solo unos meses más de fingir. Unos meses más de fingir. Esas palabras no dejaban de resonar en mi cabeza. Mientras yo planeaba nuestro futuro, ella planeaba su escape. Mientras yo buscaba casas en buenos distritos escolares, Porque ella siempre había dicho que quería hijos, ¿no? ella buscaba vestidos de fiesta y hacía planes con otros tipos. Lo peor, había fotos de ella probándose vestidos de novia con su madre, justo en la misma época en la que estaba enviándole mensajes a Jake sobre lo confundida que estaba con sus sentimientos. Fotos de ella llorando de felicidad con un hermoso vestido blanco, con el pie de foto: no puedo esperar para casarme con mi mejor amigo. El mismo día que estaba en los DMs de Jake diciendo que se sentía atrapada en nuestra relación, me encontré revisando fotos antiguas tratando de encontrar el momento exacto en que todo cambió. ¿Estaba fingiendo en esa foto de Año Nuevo, donde me mira como si fuera su mundo entero? ¿Qué hay de nuestra cena de aniversario en marzo, o del viaje al lago en abril? ¿Cuándo se volvió mi prometida una actriz tan jodidamente buena? Cuanto más investigaba, más sentía que estaba leyendo sobre una completa desconocida. Esta no era la Sara que yo conocía. La Sara que lloraba con los comerciales de la ASPCA. La Sara que pasó 3 horas haciendo una tarjeta de Mejórate pronto para nuestra anciana vecina. Esta era una copia influenciada por Polly, alguien que hablaba de vibras y energías y que trató nuestra relación como si fuera solo una parada temporal en su camino hacia una mejor vida. Por 3 meses después de que Sara se fue, tuve que ver toda su aventura en Miami desplegarse en redes sociales como un reality show retorcido. Sara y Polly estaban viviendo su mejor vida. Puros atuendos de diseñador, fiestas en azoteas, cenas en restaurantes caros. Cada publicación tenía hashtags como viviendo auténticamente, tras eligiéndome, y mi favorita personal, Sasha sin regrets. Jake era una presencia constante en sus fotos, aunque trataban de ser sutiles. Ya saben el truco. Esas fotos de grupo casuales donde él siempre aparecía convenientemente al lado de Sara. O historias donde se escucha su voz en el fondo. Ellas creían que eran súper discretas, pero en realidad eran tan sutiles como un elefante borracho en una tienda de porcelana. Sara se había transformado completamente en Polly 2.0. Se había ido la chica que solía pasar los domingos en pijama leyendo libros de crímenes reales. Ahora todo eran tops cortos, extensiones de cabello, afirmaciones diarias y su intento de convertirse en coach de bienestar, lo que básicamente significaba vender los mismos planes de entrenamiento sobrevalorados que Polly. Incluso empezó a hablar con ese tono de voz raro de influencer que usa Polly. Era como ver a alguien tener una crisis de los 20 y tantos en tiempo real, ¿no? Pero entonces, aproximadamente 3 meses después de su nueva y fabulosa vida, sucedió algo increíble. Estaba revisando Instagram una mañana, tomando mi café y mentalmente preparándome para otro día de fingir que estaba bien, cuando lo vi. Una publicación de Polly que cambiaría todo. Ahí estaba, en una playa de Malibú, no en Miami, este detalle es importante, usando un bikini blanco y mostrando su mano izquierda con un enorme anillo de compromiso. El pie de foto decía: él preguntó y mi alma dijo sí, lista para empezar el para siempre con mi llama gemela. Ahora podrías estar pensando, ok, Polly se comprometió, ¿y qué? Bueno, aquí es donde se pone bueno. Tech Bro Tyler, sí, ese era su usuario real. Era un fundador de startups de Seattle con quien Polly aparentemente había estado saliendo en secreto durante los últimos 6 meses. Y la mejor parte, se mudaban a Seattle. Inmediatamente. La misma hermana que había pasado meses predicando sobre cómo el matrimonio era una construcción social y asentarse era aburrido, había estado planeando su propia boda en secreto, mientras convencía a Sara de que destruyera su vida.
No puedes inventarte algo así. Sara se enteró de la noticia de la misma manera que todos los demás, por Instagram. Según mi amigo Mike, que aún es amigo del hermano de Sara, Tom, Sara tuvo un colapso total. Llamó a Polly gritando sobre traición e hipocresía, pero Polly simplemente la atacó con las mismas frases de moda espirituales que le había estado metiendo en la cabeza. Solo estoy siguiendo mi verdad. El universo tiene un plan. Pero espera, se pone aún mejor. ¿Recuerdas a Jake, el tipo perfecto, que supuestamente era mejor que el aburrido de mí? Bueno, resulta que Jake también estaba siguiendo su verdad, con al menos otras 3 chicas al mismo tiempo. Una de ellas se enteró de las otras y hizo un video en TikTok exponiéndolo, con capturas de pantalla y todo. El escándalo se hizo semiviral dentro de su círculo social en Miami. Sara trató de fingir normalidad en redes, publicando frases como «Todo pasa por una razón». Confía en el viaje, pero detrás de las cámaras se estaba desmoronando. Sin Polly para financiar su vida de ensueño. Olvidé mencionar, Polly había estado pagando la mayoría de sus fiestas. Sara empezó a tener problemas. Resulta que esos planes de coaching de bienestar no se estaban vendiendo tan bien como esperaba. Tuvo que mudarse del apartamento de Polly en Miami, porque Polly lo estaba vendiendo, no podía permitirse el estilo de vida al que se había acostumbrado. Y básicamente se quedó atrapada en una ciudad donde no tenía amigos reales. Solo un montón de conocidos de fiestas que desaparecieron en cuanto se acabaron las bebidas gratis. ¿La guinda del pastel? Una noche, probablemente después de unas copas de más, Sara publicó una historia de Instagram larga y confusa, sobre cómo algunas personas no son quienes dicen ser, y que las verdaderas hermanas no abandonan a sus hermanas. Etiquetó a Polly. ¿La respuesta de Polly? Bloqueó a Sara. En todo. Así sin más toda la farsa se derrumbó. Todas esas frases motivacionales sobre elegirse a sí misma y vivir su mejor vida desaparecieron de las redes de Sara, reemplazadas por publicaciones vagas sobre sanar y aprender lecciones difíciles. Yo observé todo esto desde la seguridad de mi sofá, generalmente con Mr. Whiskers en mi regazo. ¿Fue algo mezquino de mi parte sentir satisfacción? Tal vez. Pero después de todo lo que me hicieron pasar, ver cómo el karma hacía su trabajo se sintió jodidamente bien. Finalmente había empezado a reconstruirme. Volví al gimnasio. Resulta que la rabia es un excelente preentrenamiento. Retomé mis viejos hobbies, finalmente terminé de restaurar ese tocadiscos vintage en el que había estado trabajando, e incluso comencé a disfrutar mi propia compañía. Mr. Whiskers y yo ya teníamos nuestra rutina. Café en la terraza por la mañana, trabajo, tal vez algunos videojuegos o un libro por la noche. No era emocionante según los estándares de Instagram, pero era pacífico. Y fue entonces cuando conocí a Emma. Y no fue uno de esos momentos de comedia romántica en los que nos cruzamos miradas en una cafetería llena de gente ni nada por el estilo. De hecho, nos conocimos en una conferencia aburridísima sobre leyes fiscales en Chicago. Yo estaba allí representando a mi firma, luchando por no dormirme durante una presentación sobre cambios recientes en la regulación de cuentas de jubilación, cuando alguien hizo una pregunta increíblemente inteligente sobre las cuentas Roth-IRA. Me giré para ver quién había hablado y ahí estaba ella. Una mujer con un traje azul marino perfectamente entallado, unas gafas elegantes y un discreto undercut que de alguna manera la hacía ver tanto profesional como increíblemente badass al mismo tiempo. Durante el receso, reuní el valor para hablar con ella sobre su pregunta. Sí, soy un nerd de las finanzas hasta el punto de usar leyes fiscales como frase para ligar. No me juzguen. Emma resultó ser una brillante abogada fiscal que podía hablar sobre política fiscal. Con la misma pasión que la mayoría de la gente habla de sus series de televisión favoritas. Pero aquí está el detalle. También era divertidísima. No divertida de pie de foto de Instagram, sino realmente graciosa. Tenía un sentido del humor sarcástico y seco capaz de hacer que incluso las regulaciones fiscales más aburridas sonaran entretenidas. Terminamos saltándonos las sesiones de la tarde y pasando horas en una pequeña cafetería cerca del centro de conferencias, hablando de todo, desde impuestos hasta podcasts de crímenes reales. Sorpresa, estábamos obsesionados con los mismos. Fue tan fácil. Sin pretensiones, sin máscaras, solo 2 personas disfrutando genuinamente la compañía del otro. Cuando volví a Michigan, empezamos a escribirnos mensajes, luego videollamadas, y eventualmente nos turnábamos para hacer las 3 horas de viaje entre nuestras ciudades cada 2 fines de semana. Emma era diferente a cualquier persona con la que había salido antes. Sí, era ambiciosa, pero no en ese falso estilo de girl boss de Instagram. Trabajaba duro porque amaba lo que hacía, no porque intentara demostrarle algo a alguien. La primera vez que vino a mi casa, trajo su propio café en grano. Es una total snob del café. Pasamos la mañana mientras me enseñaba a usar este método de vertido súper específico en el que jura que el café sabe mejor. Terminamos haciendo un desastre total en mi cocina, pero fue el momento más divertido que había tenido en meses.
Ni siquiera preguntó por qué tenía un árbol para gatos, pero ya no había fotos de boda en la pared. Simplemente me ayudó a limpiar los restos de café molido y sugirió que intentáramos hacer tostadas francesas la próxima vez, con ralladura de naranja, porque aparentemente también es una perfeccionista del desayuno. Por eso, cuando Sara apareció en mi puerta una noche lluviosa de octubre, ni siquiera estaba enojado, solo estaba cansado. Se veía exactamente como esperarías que se viera a alguien cuyo mundo perfecto acaba de derrumbarse. Rímel corrido, cabello hecho un desastre, agarrando su teléfono como si fuera un salvavidas. ¿Podemos hablar?, preguntó con la voz temblorosa. Típico de Sara. Probablemente había visto mi última publicación en Instagram con Emma en la boda de mi primo, y decidió que era el momento perfecto para una charla de corazón a corazón. La dejé entrar porque, no soy un completo imbécil. Mr. Whiskers la miró una vez y desapareció directamente en el dormitorio. Los gatos tienen el mejor instinto, ¿verdad? Sara se sentó en el sofá, el nuevo, el que había comprado para reemplazar el que habíamos escogido juntos, y empezó a llorar. Lo que siguió fue la conversación más predecible del mundo, que había cometido un error enorme, que Polly la había manipulado, que Jake era un mujeriego. ¡Qué sorpresa! Que extrañaba nuestra vida juntos. Que había estado pensando mucho y se había dado cuenta de lo que había perdido. El viejo yo habría devorado cada palabra, lo habría visto como una señal de que todo podía volver a la normalidad. Pero sentado allí, escuchándola hablar, lo único en lo que podía pensar era en cómo Emma y yo habíamos pasado el fin de semana anterior construyendo un fuerte de mantas en mi sala, porque estaba lloviendo y nos aburríamos, en cómo nos acostamos ahí, hablando sobre nuestro futuro. Conversaciones reales sobre metas, sobre vida, no solo momentos dignos de Instagram. Creo que podríamos intentarlo de nuevo, dijo Sara finalmente, mirándome con esos ojos verdes que antes hacían que mi corazón se acelerara. Soy diferente ahora, sé lo que quiero. Fue entonces cuando me levanté, fui hasta la cocina donde mi teléfono estaba cargando en el mostrador y busqué la foto de la boda de mi primo. Era una foto espontánea de Emma y yo, riéndonos de algo que había dicho mi tío borracho. Emma tenía la cabeza echada hacia atrás en una risa genuina. Su mano sobre mi pecho. Mientras yo la miraba como si fuera lo mejor que me había pasado en la vida. Se la mostré a Sara. Yo también soy diferente ahora, dije en voz baja. Y sé lo que quiero. La expresión en su rostro fue como ver a alguien finalmente entender que algunas cosas no pueden arreglarse con una disculpa bien elaborada o un momento de reconciliación digno de Instagram. Empezó a llorar otra vez, pero esta vez no sentí la necesidad de consolarla. Deberías irte, dije, sin dureza en mi tono. Es tarde y Emma vendrá a desayunar mañana. Me está enseñando a hacer croissants desde cero. Cuando Sara llegó a la puerta, se detuvo y se giró. ¿Eres feliz?, lo preguntó como si no pudiera creer que alguien pudiera ser feliz sin ella. Pensé en Emma, en nuestros experimentos ridículos con café y nuestros fuertes de mantas, en cómo me envía chistes malos en medio de la jornada laboral, en cómo realmente escucha cuando hablo sobre regulaciones financieras, aunque no le interesen en lo más mínimo. Sí, respondí, lo soy de verdad. Después de que se fue, le envié un mensaje a Emma. No vas a creer quién acaba de aparecer. Su respuesta fue perfecta. ¿Necesitamos hacer croissants para el estrés esta noche en lugar de esperar hasta la mañana? Puedo estar allí en 3 horas con mantequilla de emergencia. Fue en ese momento cuando supe con certeza. A veces, las peores cosas que te pasan terminan llevándote a las mejores cosas de tu vida.